que se había negado a resolver. En su soledad, en su angustia, en su dolor, ella durante cerca de 30 años estuvo esperando que su pareja volviera. Pero eso no iba a suceder, eso no iba a pasar. Y yo le hacía la reflexión de que cómo era posible que ella se hubiese esclavizado de esa manera, de esa idea, y cómo era posible que hubieran transcurrido 30 años, digamos que la mitad de la existencia, o una gran parte de la existencia de un ser humano, aferrándose a un imposible, aferrándose a algo que solamente la estaba minando, la estaba matando poco a poco. Entonces, el proceso le sirvió a ella para reflexionar mucho alrededor de esta situación, alrededor de la incapacidad que sentía de solucionar su problema y de sanarse realmente. Tuvieron que transcurrir algunos días mientras ella realizó paulatinamente la recopilación de esa experiencia, de sus sentimientos, de sus vivencias, de sus soledades, de sus angustias, y revivió momentos tan dolorosos, de mucha ira también, de mucha rabia, donde se le pidió que eh, sacara ese resentimiento, esa ira, esa rabia, de la forma como sintiera ella que era natural sacarla. No importaba, lo que importaba aquí era, o no importaba cómo, importaba era que ella fuera desocupándose, fuera liberándose de ese sentimiento, de esa oscuridad en la que había decidido vivir. Y finalmente, el último día, hicimos un pequeño ritual en la consagración que se hace a la luz en el cierre de todos los procesos. Ese día para ella se realizó un pequeño ritual a través del fuego para hacer el cierre de la liberación y que se perdonara y perdonara y que se olvidara, que dejara atrás ese pasado sombrío y que comenzara de veras a reconstruir su vida. Y eso es algo que nos pasa y nos puede pasar a todos en determinado momento. La mente, si no se sabe manejar, nos atrapa. La mente es una herramienta, es un arma maravillosa realmente, como lo dice el Kybalión. La mente es poderosísima y nos obedece. Y a veces se convierte en nuestra cárcel porque no aprendemos a manejarla. Le permitimos que se llene de pensamientos obsesivos, de pensamientos que nos atrapan y no nos dejan ser libres. Entonces debemos estar atentos a esos esquemas de pensamiento, a esas cosas que nos pueden atrapar y mantenernos durante años, encerrados en ideaciones, en falsas emociones, en falsas expectativas. Y decía ayer yo que la mejor forma para controlar la mente es comenzar a vigilar la clase de pensamientos que alberga, la clase de pensamientos con que nos levantamos cada día. Y en el transcurso de cada día mirar qué tipo de pensamientos, de imágenes mentales mantenemos en nosotros. Es importante que nos hagamos conscientes de eso. Tenemos que hacer un ejercicio de constante presencia en nosotros. Como lo dicen los maestros espirituales, estar conscientes del aquí y el ahora, del momento actual, vivir lo que ellos llaman el eterno presente, y es tener la mente centrada
en ideas que edifiquen, en ideas que sean constructivas, en pensamientos elevados que nos permitan tener un sentimiento y una visión diferente de lo que somos y de lo que son las demás personas. Una mente equilibrada nos lleva a tener pensamientos trascendentes y nos lleva a sentirnos llenos de armonía y de bienestar. Es importante aprender a controlar la mente frente a los pensamientos obsesivos, frente a las ideaciones turbadoras que desordenan nuestro ser. Tenemos que aprender a tomar las riendas. Y la mejor forma es utilizar la respiración consciente. Siempre cuando se trata de hablar, de retomar el equilibrio, de retomar la armonía, de ponerle orden a nuestras vidas, el control ha de comenzar en la mente. Y la mente, para centrarla, necesita un vehículo, necesita una herramienta, y esa herramienta se llama respiración. Es sencillamente hacernos conscientes de ese hálito vital que ingresa en nosotros a través de la respiración, de esa energía pránica, y sentir que estamos vivos. Es llenarnos de gratitud con ese hálito vital y sentir que la divinidad nos está alimentando. Con cada respiración nos está llenando de energía, nos está llenando con su esencia. Y ya con ese solo ejercicio hemos ganado mucho. Porque nuestra mente sencillamente se detiene, cesa esa actividad mental, ese diálogo interior, y comienza a ordenarse. Veremos que en un comienzo respirar de manera consciente, a través del día, en el transcurso de todas las actividades que realizamos, de las citas que tenemos que cumplir, de las cosas que tenemos que desarrollar, veremos, decía, que no es fácil mantenerse alerta, pero en la medida en que vamos practicando nos vamos dando cuenta que se va volviendo una práctica precisa, una práctica valiosa. Allá en Imago yo tengo uno de mis pupilos, uno de los niños que conocí recién llegué a la fundación, y es uno, en esa época era uno de los más pequeños, era un niño muy iracundo, muy bravo, y se trenzaba en peleas y en grescas con sus compañeritos por cualquier cosa que le hicieran, por un empujón, por una mala mirada, por una chanza. Él se ponía muy furioso y entraba en conflicto, quería pegarle a sus compañeritos, a quien lo había ofendido. Y yo me lo llevé para mi oficina. Cuando estaba ofuscado, le dije que se sentara ahí en la silla que tengo al lado de mi escritorio. Y le dije, mi amor, ¿tú por qué eres tan bravo? ¿Por qué eres tan iracundo? Y él me decía que era que lo que le hacían sus compañeros cuando lo molestaban, le sacaba la piedra. Y yo le decía, bueno, pero siempre estás así, o hay momentos en los que estás tranquilo. Me decía, no, hay momentos en los que estoy tranquilo. Por ejemplo, dime cuándo puedes estar tranquilo. Dice, no, pues cuando estoy con mi papá que me lleva al parque, cuando vamos a jugar fútbol, o cuando juego ajedrez con mi papá. Si ves, la rabia no está todo el tiempo contigo. Esa ira viene a raticos, y ella no es tuya, eso no eres tú. La ira realmente viene
y se aposenta en ti porque tú le permites entrar. Y le dije, mira, te voy a enseñar el secreto para no dejarte atrapar de la ira. Vas a aprender a manejar ese sentimiento. Entonces, cada vez que sientes que va a llegar, porque tú sientes que llega, ¿cierto? Me dijo, sí. Entonces le dije, cada vez que sientas que llega, vas a respirar. Tú te acuerdas de que no puedes dejar que la ira entre en ti y vas a respirar lento y profundo. Y le enseñé, yo le mostraba cómo se respiraba, cómo debía sentir que su estómago se inflaba y cómo debía dejar que el aire saliera muy despacio. Y este niño se ha puesto en el plan de practicar ese ejercicio. Y cada día yo le preguntaba, bueno, ¿cómo va esa respiración? Y me decía, bien, profe, bien. Ya puedo manejar la ira. Ya no golpeo a mis compañeros. Ya casi no peleo con ellos. Y después se volvió la costumbre que cada día llegaba feliz, me daba un abrazo y me decía, profe, hoy estuve respirando mucho en el colegio. No dejé que la ira me ganara. Y ahora lo vemos en diversas situaciones en la fundación. Y los profesores comentan eso, que Haider respira, que evita pegarle a sus compañeros, que evita entrar en grescas. Sí se pone de mal genio todavía, pero Haider ha aprendido a comportarse, a controlarse, y eso le ha hecho un gran bien a él. Y cuando él se ha hecho un gran bien, fíjense que se lo está haciendo a sus compañeros, y de alguna manera le está enseñando a sus compañeritos y a los profesores que lo observan que hay algo que se puede hacer frente a esos estados que tratan de sacarnos de control. Entonces yo les digo, si un niño, un pequeño niño, al que yo quiero mucho, es capaz de hacerlo, pues cualquiera de nosotros puede hacerlo. Todos debemos hacernos conscientes de evitar llenarnos de juicios, llenarnos de críticas, de maledicencia. Y lo hacemos es respirando. Ese es el primer paso. Y seguramente pues más adelante vamos a tener oportunidad de entrar en detalles. Hay prácticas muy específicas que da por ejemplo la doctora Joan Borichenko en un libro fabuloso que tiene sobre el manejo de la mente, de las emociones y ese control que debemos tener todos sobre nuestras vidas. Pero eso será tema de otra charla. Espero que nos escriban a procesosdevida@gmail.com contándonos sus experiencias. Creo que ya conectó la emisora al Facebook David para que ustedes dejen sus comentarios allí y nosotros nos vamos retroalimentando, que hagan sus sugerencias. Espero que este episodio haya llegado fuerte y claro a todos ustedes y pues lo único que me queda es desearles que tengan una linda noche, que se acuerden de respirar lento y profundo, que le den gracias a Dios porque están vivos. Y pues mis deseos porque esta noche transcurra plácidamente, porque las bendiciones del cielo se derramen sobre ustedes y la luz de todos nuestros maestros los estén iluminando siempre y de manera constante. Un gran abrazo desde mi corazón les envío esta noche y gracias por la paciencia de escucharnos. Adiós a todos.